Masejet Nazir, Daf Lamed Alef, Amud Alef 31a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Comenzamos Perek Hamishi, quinto capítulo de Masejet Nazir. A continuación vamos a hablar del concepto de Hekdesh Betaut, una persona que consagra algo que es Hekdesh para el Bet Hamikdash de manera equívoca, de forma equivocadamente. ¿Y qué tiene que ver con Masejet Nazir? Porque vamos a ver después qué pasa a una persona que recibió Nezirut de manera equivocada. Y después vamos a ver qué pasa con los korbanot del Nazir de manera que recibió de manera equivocada. ¿Ok? Entonces vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Bet Shammai Omrim, Hekdesh betaut, Hekdesh. Ubet Hillel Omrim en Hekdesh. Dice la Mishnah, Bet Shammai opina que cuando una persona consagra un Hekdesh de manera equivocada, el Hekdesh recae. Y Bet Hillel dice que ya que fue de manera equivocada, no recae. Dice la Mishnah Keitzad, dame los casos en los ejemplos en los que discuten. La Mishnah dice 3 ejemplos. Primer ejemplo, Amar Shor Shachor Sheetzemi Beti Rishon Hareu Hekdesh Veyatza Lavan Bet Shammai Omrim Hekdesh Ubet Hillel Omrim Eno Hekdesh. Una persona que por ejemplo viene y dice, el toro negro que salga de mi casa primero será Hekdesh. ¿Sí? Y al final salió ¿qué? Un toro pero blanco. Ese fue el primer toro que salió. Bet Shammai dice, es Hekdesh. ¿Cuál es el Hekdesh? El blanco, aparentemente. Vamos a ver en la Gemara. Y Bet Hillel dice, no es Hekdesh, porque yo dije, el toro negro, que salga primero de mi casa, al final salió ¿qué? El toro blanco. Entonces no hay Hekdesh aquí. Próximo ejemplo. Dinar Zahav She'yaleh Biadi Rishon Hareu Hekdesh Ve'ala Shel Kesef Bet Shammai Omerim Hekdesh Ubet Hillel Omrim Eno Hekdesh. Una persona que dice, dinar es una moneda, pero una moneda de oro que salga en mi mano del bolsillo primero va a ser Hekdesh. Y al final salió en su mano, pero ¿qué salió? Una moneda dinar de plata. Bet Shammai dice, es Hekdesh, hay Hekdesh aquí. Y Bet Hillel dice, no hay Hekdesh, porque yo dije moneda de oro. Tercer ejemplo. Havit shel yain shetaleh biadi rishona, harei Hekdesh, ve'alta shel shemen, Bet Shammai omerim Hekdesh, ubet Hillel omrim eno Hekdesh. Una persona que viene y dice, el barril de vino que agarre de la bodega, ¿sí? Primero, o sea, el barril de vino que agarre primero de la bodega va a ser Hekdesh. Y al final agarró un barril de vino, pero al final agarró un barril, pero ¿qué era? No de vino, sino de aceite. Entonces Bet Shammai dice que ¿qué? Hay Hekdesh. Y Bet Hillel dice que ¿qué? Que no hay Hekdesh. Dice la Gemara, Bet Shammai omrim Hekdesh bejule. La Gemara en este momento entiende de que cuando Bet Shammai dice en estos 3 casos que es Hekdesh, vamos a enfocarnos en el primer caso, en el primer ejemplo, que es lo mismo aparentemente en todos, pero para no tener que repetir todos los 3 casos. Cuando Bet Shammai nos dice que es Hekdesh, se refiere que el toro blanco es Hekdesh. Vamos a repetir. ¿Cuál era el primer caso? El primer ejemplo, una persona que dice, el toro negro que salga de mi casa primero va a ser Hekdesh, así dijo la persona, y al final salió de primero ¿qué? Toro blanco. Dice Bet Shammai, hay Hekdesh. ¿Qué es Hekdesh aquí? El toro blanco. Y Bet Hillel dice que no hay Hekdesh. O sea que la Gemara entiende que cuando Bet Shammai dice que es Hekdesh, se refiere a ¿cuál? Al toro blanco, a la moneda de plata, al dinar de plata, al barril de aceite. ¿Sí? ¿Por qué? Aunque dijo toro negro la persona, aunque dijo dinero en la moneda de oro, aunque dijo barril de vino, nosotros explicamos que la intención de la persona en verdad es decir que es Hekdesh el primero que sale. ¿Sí? Solo que él equivocadamente pensaba que el primero que iba a salir era negro y por eso dijo negro, pero en verdad lo principal de él que es decir, el primero que sale. Pero ahí se equivocó en la parte de negro, pero no pasa nada porque Hekdesh betaut have Hekdesh, porque según Bet Shammai, un Hekdesh de manera equivocada, que se hizo equivocada, es Hekdesh. Viene la Gemara y pregunta, Maita, medio de Bet Shammai, ¿cuál es la fuente, cuál es la razón de dónde Bet Shammai aprende su propia opinión? Dice la Gemara, te voy a explicar de dónde. De Yalfinan tehilat Hekdesh misof Hekdesh. Mate mura filu betaut, afekdesh afilu betaut. Dice la Gemara, Bet Shammai opina que nosotros aprendemos el concepto de cuando recae un Hekdesh al principio, o sea, un Hekdesh regular, cuando uno hace recaer el Hekdesh, al sof Hekdesh. ¿Qué es sof Hekdesh? Temurá. ¿Qué es temurá? Ya lo vimos anteriormente, lo repito el concepto para poder usar el término en hebreo después. Temurá es tengo un animal que ya es kadosh. Y yo vengo y digo, quiero que la kedushá de este primer animal pase para un segundo animal. Normalmente la halajá en temurá es que pasa para el segundo animal y no pasa. El segundo animal es kadosh y el primero también se mantiene kadosh. ¿Ok? Eso es temurá. ¿Qué pasa a una persona que hace una temurá betaut?
¿sí? No es un Ekdesh regular porque no es algo nuevo que está consagrando, sino es algo que ya existe, lo está pasando, ¿sí? ¿Qué pasa a una persona que hace una temurá betaut? Por ejemplo, una persona que pensaba hacer un cambio, ¿sí? Por ejemplo, del primer animal al segundo animal que era negro. Así pensaba él, no lo mencionó, así pensaba. Y al final, el segundo animal, ¿cuál era? Blanco. ¿Recae temurá o no recae la temurá? Recae la temurá. Dice Bet Shammai, de la misma manera que temurá, que es el final del Ekdesh, que uno aplaza el Ekdesh, recae de manera equívoca, pues también el Ekdesh al principio recae de manera equívoca. Sin embargo, Betilel dice, no señor, Betilel omrim hanemile temurá, abalajute Ekdesh betaut lo machtinan. Dice la Gemara, todo lo que se puede hacer de manera equívoca es temurá, porque ya existe el Ekdesh en el primer animal. Entonces de manera equívoca puedo aplazar, puedo pasar el Ekdesh para el otro lado, pero venir a hacer un Ekdesh nuevo, de una consagración nuevo, de algo que no existe, de manera equívoca, eso no se puede. O sea, estoy de acuerdo contigo que en temurá betaut sí sirve. ¿Por qué temurá betaut, temurá de manera equívoca sirve? Porque ya existía el Ekdesh, entonces simplemente me equivoqué, ¿cómo aplazarlo? Aunque te equivocaste, ya que ya existía el Ekdesh, puede pasar, pero venir a hacer y consagrar un Ekdesh nuevo, ¿sí? Eso no se va a poder de manera equívoca según Betilel. En eso es que discuten. Viene la Gemara y pregunta sobre Bet Shammai lo siguiente. Ule Bet Shammai, Mai lo amar jarez de tajatzele hatziyom. Mi ave temurá mi aishata. Ela ademati hatziyom huda ave temurá. Ajana mi lejimigalia milta. Dice la Gemara, no me cuadra. Tú, Bet Shammai, te basaste tu opinión en el concepto de temurá. Pero tengo un problema. ¿Qué pasa si una persona viene y dice, ¿sí? Ahí tengo en temurá, tengo un primer animal kadosh, y vengo y digo, quiero que este segundo animal sea temurá del primero, desde el mediodía. Lo dijo a las 8 de la mañana. ¿Qué decimos? ¿Que recae de inmediato a las 8 de la mañana o al mediodía? Al mediodía. La persona dijo claramente mediodía. Significa que aunque la persona al principio dijo, quiero que sea temurá, y después aumentó mediodía, nos fijamos en lo que la persona dice, y no recae de inmediato, sino empieza del mediodía, no de inmediato a las 8 de la mañana. Vemos que cuando una persona habla claro, nunca puede decir de que recae algo en contra de sus palabras. Entonces dice la Gemara, entonces aquí también. Entiendo que en el caso de temurá antes, perfecto. En el caso de temurá antes, él no dijo nada, él nada más dijo que el segundo sea temurá del primero. Solo que él pensaba en su cabeza, no dijo. Pensaba que el segundo era negro y al final fue blanco. Por eso es que recae, porque no fue en contra de sus palabras. Pero, en el caso de nuestra Mishnah, ¿sí? En el caso de nuestra Mishnah, que la persona dice que voy a consagrar un toro negro que salga de mi casa primero. ¿Cómo puede ser que Bet Shammai me dice en este caso que el kadosh es el blanco, que el ekdesh es el blanco? La persona dijo claramente que negro, entonces no me cuadra de que en este caso vaya a aplicar esta regla. Entonces la explicación que dimos hasta ahorita está tumbada. Entonces tenemos que dar una nueva explicación. Escuchen esta nueva explicación. La nueva explicación es de Rav Papa. Amar Rav Papa lekach neemar rishon lech sheyetze rishon. Dice Rav Papa, te voy a explicar. En verdad, en este primer ejemplo, al igual que en el segundo y tercer ejemplo de la Mishnah, pero vamos a enfocarnos en el primero. Cuando la persona viene y dice, quiero que el toro negro que salga de mi casa primero sea Ekdesh, y al final salió un toro blanco, según Bet Shammai que decimos que hay Ekdesh. ¿Cuál es el Ekdesh? No el blanco, el negro. Cuando él dice que es Ekdesh es el negro. ¿Por qué? Porque decimos que la kavaná, la intención de la persona, cuando dijo primero, no es el primer toro que salga de la casa, es el primer toro negro que salga de la casa. Entonces también si salió un toro blanco antes, pero cuando la persona dijo toro negro que salga de la casa primero, se refiere que de los negros que hay, el primero que salga. Entonces el Ekdesh según Bet Shammai, ¿cuál es? El negro. El negro, según esa explicación. Pregunta la Gemara, pero algo técnicamente no me cuadra. Aparentemente la Mishnah no dice que había muchos toros negros. Puede ser que inclusive había solo un toro negro. Y si es así, tú no me puedes decir el primero de los toros negros, porque si tú me dices el primero de los toros negros, significa que hay varios toros negros. Dice la Gemara, efectivamente, efectivamente estamos hablando en la Mishnah de que la persona no tiene nada más un toro negro, sino hay 2, 3, por lo menos. Porque tiene que haber un primero para poder haber un segundo o tercero. Ok, entonces esa es la explicación de Bet Shammai, que según esa explicación de Rav Papa, Bet Shammai opina que hay Ekdesh, pero ¿cuál es el Ekdesh? El negro. ¿Y Betilel qué opina? Betilel ombrim imken sheyetze rishon mi bayale. Dice Betilel, no puedes explicar así. Tú no puedes explicar que la persona se refiere a decir el toro negro primero que salga de los negros va a ser Ekdesh. ¿Por qué no? Porque la persona dijo primero que salga de mi casa. El hecho que aumentó la palabra de mi casa significa el primero que salga de mi casa.
Entonces no puede ser que tú me dices, que tú Bet Shammai me está diciendo que la intención de la persona cuando dijo toro negro, primero que salga, es el primero que salga de los negros. No puede ser, porque no dijo primero que salga, dijo primero que salga de mi casa, de la casa es el primero que salga, es el blanco. Entonces aquí hubo un problema porque la persona dijo negro, al final sale el blanco y no puede explicar que se refiere al negro, entonces por eso Bet Hillel viene y dice, no existe aquí Ekdesh. Ok. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Esta es la explicación en la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel según la explicación de Rapapá. Amale Raba mi Barnish le Rabashe. Hay Ekdesh betaut hu, Ekdesh bekavanau. Le pregunta Raba de Barnish a Rabashe. Le pregunta lo siguiente. Aquí no me cuadra esa explicación de Rapapá. ¿Por qué no me cuadra? Porque según esta explicación, no es un Ekdesh equivocado. ¿Cuál es el concepto de nuestra Mishnah? ¿Qué dice nuestra Mishnah? Ekdesh betaut, si es Ekdesh o no es Ekdesh. Si un Ekdesh de manera equivocada es Ekdesh o no es Ekdesh. Según la opinión de Rapapá, la razón que aquí es Ekdesh no es porque es un Ekdesh de manera equivocada. Es porque decimos que la persona dijo algo bien dicho. O sea, Bet Shammai, según la explicación de Rapapá, Bet Shammai opina que cuando la persona dice lo que dice, ¿qué es lo que se refiere a decir? El toro negro que salió de mi casa primero es Ekdesh, primero de los toros negros. O sea, estamos explicando sus palabras y no hay ninguna equivocación en su frase. Entonces, ¿por qué tú le mencionas eso Ekdesh betaut? Dice la Gemara, tienes toda la razón, pero Mishum de Atayale dibure kama. Dice la Gemara, efectivamente es la razón que según Rapapá sirve y decimos que es Ekdesh, es no porque es un Ekdesh betaut, porque efectivamente no es un Ekdesh de manera equivocadamente, porque explicamos sus palabras que recaigan de manera perfecta, sino es porque las personas pueden entenderlo de manera equivocada. Las personas pueden entenderlo de manera equivocada. Cuando la persona aquí dice el primero que salga, las personas que pueden entender el blanco, el primero que salga de la casa. Entonces, ya que se puede entender de manera equivocada, por eso se le llama Ekdesh betaut, pero en verdad no es el concepto como estábamos explicando al principio de la clase de Ekdesh betaut, un Ekdesh de manera equivocada, porque aquí, según Bet Shammai, la razón que recae el Ekdesh no es porque recae el Ekdesh aunque se equivocó. Según Bet Shammai, la razón que recae el Ekdesh es porque decimos que la persona no se equivocó, porque explicamos las palabras de las personas que ¿qué? De que la persona se refiere a decir el toro negro primero que salga de los negros. Entonces no hay ninguna equivocación. La razón que se le llama Ekdesh betaut es ¿por qué? Porque las personas se pueden equivocar. Ok. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Sabre Bet Shammai Ekdesh betaut va Ekdesh? Ve'atnan mishenadar benazir benishal hajamim vehetiro ve'aita lo behema mufreshet tetze betire ba'eder. Amru Bet Hillel Bet Shammai yatem modim she'ekdesh betaut hu betetze betire ba'eder. Michlal de sabre Bet Shammai Ekdesh betaut have Ekdesh. Ela Bet Hillel hu de katau. Sabre tamayo de Bet Shammai mishum de Ekdesh betaut ave Ekdesh. Ve'amri leon Bet Shammai la mishum de Ekdesh betaut hu ela mishum de ate le dibure kama. Bien la Gemara y pregunta lo siguiente. Según esa explicación, como acabamos de explicar, la razón que Bet Shammai dice que el Ekdesh recae no es porque él opina que un Ekdesh betaut sirve, porque aquí no hay ningún taut, ¿sí? Sino es porque él opina que aquí explicamos las palabras de las personas de que nunca hubo ninguna equivocación. Pero más que si hubiese habido un taut, una equivocación de verdad, también Bet Shammai va a estar de acuerdo que no va a recaer el Ekdesh. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la Mishnah más adelante, en página 31b, dice, ¿qué pasa a una persona que recibió sobre el ser nazir? ¿Sí? Y separó unos animales para al final es un nezirut. Y después fue donde el jajam, donde el rabino, para que le anule su nezirut. Y se lo anuló. Entonces, ¿qué pasó ahorita con los korbanot? No lo puede traer más para nezirut. Ya los trajo, ya los separó. ¿Qué hace? Dice la Mishnah que vayan para Julín. Que vayan para Julín. Puede ahorita hacer lo que él quiere con eso. No es Kadosh, Julín. ¿Por qué? Aparentemente, porque la persona se equivocó en separarlos desde un principio, porque los separó basándose en que es nazir. Pero después fue con un jajam y se lo anuló. Entonces, un Ekdesh betaut. Y está escrito que aparentemente aquí el Ekdesh betaut. Entonces, en el Ekdesh betaut decimos de que no recae. Dice la Gemara. Así vemos aquí en la Mishnah. Viene Bet Hillel, basándose en esta Mishnah, y le pregunta a Bet Shammai, tú dices que Ekdesh betaut sí sirve, sí recae. Aquí vemos de que no recae. Dice la Gemara, vemos de esta pregunta que le hizo Bet Hillel a Bet Shammai, que opina Bet Hillel, que la opinión de Bet Shammai es que Ekdesh betaut sí recae. Y según esta explicación, que nosotros explicamos según Rapapá en la explicación de Bet Shammai, que también Bet Shammai está de acuerdo de que no recae. Y aquí la razón que recae es porque explicamos sus palabras que queda de manera no equivocada. Pero aquí vemos en Forash que Bet Hillel opinan que la opinión de Bet Shammai es que Ekdesh betaut sí recae. Por eso le preguntó lo que le preguntó. Responde la Gemara, no, te voy a explicar. Bet Hillel se equivocaron en cuál es la explicación de Bet Shammai. Bet Hillel pensaban que la opinión de Bet Shammai, la explicación de Bet Shammai es que ellos opinan que Ekdesh betaut sí sirve. Y por eso le preguntaron de la Mishnah más adelante en página 31. Pero Bet Hillel se equivocó porque en verdad no hay la pregunta de ahí, porque también Bet Shammai está de acuerdo de que Ekdesh betaut
no es Ekdesh. Y la razón de que nuestra Mishnah Bet Shammai dice que sí es Ekdesh es porque explicamos sus palabras de que se refiere que ¿qué? De que se refiere a decir algo correcto y no hay ninguna equivocación. Y la única equivocación que hay es que la gente malentienda las palabras como explicamos antes. Próxima pregunta sobre la explicación de Rapapá. Besabre Bet Shammai Ekdesh Betaud lo ave Ekdesh. Tashema, escuchen esto. Ayu me'alchim baderech. Ve'echad ba kenegdam. Ve'amar echad hareni nazir sheze ploni. Ve'echad amar hareni nazir she'en ze ploni. הרי נזיר שאחד מכם נזיר, שאין אחד מכם נזיר, ששניכם נזירים, שכולכם נזירים. בית שמאי אומרים כולם נזירים, ואח ההקדש בטעות הוא, וקטני כולם נזירים. La Gemara sigue preguntando. Como acabamos de responder la pregunta anterior, entonces quedamos con la conclusión anterior de la explicación de Rapapá, que efectivamente también Bet Shammai está de acuerdo, repito, que Ekdesh Betaut no recae. Y la razón que nuestra Mishnah sí recae es porque no es Taut, porque no es una equivocación, si no explicamos sus palabras como explicamos. Porque se puede entender mal de sus palabras. Dice, no me cuadra, porque la Mishnah más adelante, página 32b, dice este caso. ¿Qué pasa si hay 6 personas caminando en un camino? Están juntos, un grupo de 6 personas. Y viene otra persona de enfrente, del otro lado. Ellos están caminando para un lado y de enfrente viene de otro lado. Y no saben claro quién es el que viene en la contraparte, quién es una persona que viene en contraparte. Entonces cada uno, para fortalecer sus palabras, el primero viene y dice, escúcheme, el primero viene y dice, soy Nazir, que el que viene es fulanito. El segundo viene y dice, soy Nazir, que el que viene no es fulanito. El tercero viene y dice, soy Nazir, que uno de ustedes dos, es Nazir. Que seguro que va a ser Nazir, porque uno de los dos seguro va a ser Nazir. Viene el cuarto y dice, soy Nazir, que uno de ustedes dos no va a ser Nazir. ¿Ok? Después viene el quinto y dice, soy Nazir, que los primeros dos son Nazir. O sea, soy un Nazir si los primeros dos son Nazir. Algo que es imposible, aparentemente, porque los primeros dos son contradictorios. Después viene el sexto y dice, soy Nazir, que todos ustedes son Nazir. Soy Nazir si todos ustedes son Nazir, que también es algo imposible. En este caso, ¿qué dice Bet Shammai? Todos los 6 son Nezirim. Porque se referían a decir que son Nezirim y solo quieren dar una razón extra para fortalecer lo que quieren hacer que son Nezirim, pero también si no recae esa segunda parte, ellos quieren decir que es Nazir. Dice además un segundo, aquí es un Ekdesh, están recibiendo como un Ekdesh, como están recibiendo un Nezirut de manera equívoca. ¿Por qué? Porque el primero dijo que es Nazir si fulanito es fulanito, y el segundo dice no soy Nazir si fulanito es fulanito. Y cada uno se contradice, o sea, no existe una posibilidad que los 6 sean Nazir, y aún así me dice Bet Shammai que los 6 son Nazir, lo cual significa que Ekdesh Betaut o Nazir Betaut, una persona que recibió Nezirut de manera equívoca, como este caso, sí recae en Nezirut. Dice la Gemara, pregunta en contra, aquí vemos que Bet Shammai opina, no nada más que cuando explicamos su frase de que no hay equivocación recae, sino inclusive cuando es Ekdesh Betaut, cuando es una equivocación también todo recae. Responde la Gemara, hambre, sabre Bet Shammai Ekdesh Betaut ave Ekdesh, hájalo. Responde la Gemara, te voy a explicar. En verdad Bet Shammai opina que efectivamente Ekdesh Betaut, también según Rapapá, Ekdesh Betaut, cuando es un Ekdesh de manera equívoca, es Ekdesh, recae. ¿Sí? Como lo vemos en la Mishnah, más adelante, en página 32b, de los 6 Nezirim, que todos son Ekdesh Betaut, recae. Porque nuestra Mishnah, la razón no es esa. Porque nuestra Mishnah, la razón de nuestra Mishnah no es por Ekdesh Betaut, sino porque explicamos su frase. Dice la Gemara, porque él opina que todo lo que nosotros aprendemos de Temurá, lo que hablamos antes, ¿sí? que Temurá de manera Taut es Ekdesh, es únicamente, un segundito, sí, es únicamente si no se mencionó nada, como dijimos antes en Temurá, cuando nada más pensó y se equivocó, ahí es cuando recae, pero si mencionó claramente, no puede ir en contra de sus palabras, y ahí no recae, como dijimos antes. Y aquí el caso de nuestra Mishnah, la persona dijo claramente que toro negro. Dijo claramente el primero, entonces ahí tenemos que obligar, ahí no puede decir que Ekdesh Betaut recae cuando la persona habló claro en contra, por eso ahí tenemos que decir que se refiere a decir tal y tal cosa, pero no hay ningún taut. Entonces, a diferencia del caso de la Mishnah de los 6 Nezirim, es que ahí dijo claramente la persona que es Nazir, y por lo tanto seguro cae Nazir, ahí seguro cae Nazir, porque dijo claramente no puede ir en contra de la palabra. Igualmente en nuestra Mishnah, la persona dijo que el toro negro va a ser el Ekdesh, no me puede decir que Ekdesh Betaut va Ekdesh y el blanco va a ser, tenemos que explicar que se refiere a lo que mencionamos antes. Entonces, normalmente Bet Shammai opina que Ekdesh Betaut sí es Ekdesh, pero cuando una persona habla en contra, no podemos decir de que va a ser Ekdesh, como en el caso de Temurá, como mencionamos antes. Ok, sigue diciendo la Gemara, otra explicación. Abai Amar lo kasal kadatach de Kain Betzafra.
El aja de esquinan de Cain betihara. Veamar shor shahor sheatzami betir rishon levegdesh. Veambrule lavan nafak. Veamar león y avi adana de lavan nafak lo ambri shahor. Dice la Gemara lo siguiente. Escuchen bien, otra explicación que es la explicación de Abaye. Aquí, cuando la persona dijo en este primer ejemplo, ¿cuál es el primer ejemplo? El toro negro que salga primero de mi casa va a ser Ekdesh. Según Bet Shammai es Ekdesh. Según Bet Hillel no es Ekdesh. ¿Cuál es el caso? Hay dos maneras que puedo explicar. O que la persona dijo esto en la mañana antes de que los toros salieron de la casa, o en la tarde después de que los toros ya salieron. Dice Abaye, no estamos hablando en la mañana antes de que salieron todos los toros, que la persona dijo esto. Sino estamos hablando ¿cuándo? Cuando lo dijo en la tardecita, después de que ya salieron todos los toros. Y después de que ya salieron todos los toros de la casa, él dijo, el toro negro que salió de mi casa primero va a ser Ekdesh. En este caso, ya que él tenía una razón, ¿por qué saber, por qué pensar de que el primer toro que salió es negro? Por ejemplo, porque conoce cómo el toro negro camina, los ruidos que hace, entonces, y estamos hablando después de que ya salieron. Entonces él tenía una razón por qué decir toro negro. ¿Cuál es su razón? Yo conozco sus pasos, entonces me late que el primero que salió fue toro negro y por eso dije que el toro negro primero que salga de mi casa va a ser Ekdesh. Y después le dijeron, no, pero el primero que salió no fue el toro negro, fue el blanco. En este caso, él viene y responde, el que está consagrando viene y dice, si yo hubiese sabido que efectivamente era blanco, yo hubiese dicho blanco. La razón que yo dije negro es porque según lo que yo escuché cuando salieron en el pasado en la mañana, yo pensé que era el negro, pero si no hubiese dicho blanco. En este caso es que decimos que según Bet Shammai es Ekdesh, ¿cuál? El blanco. ¿Entendieron o no entendieron? Otra vez, Abaye viene y dice, estamos hablando cuando la persona dice esta frase después de que los toros ya salieron. Y dice, el toro negro que salió, no que saldrá, que salió primero de mi casa, va a ser Ekdesh. Y le dijeron, no, pero fue el blanco que salió primero. Ah, yo no sabía, yo pensé que fue el negro, porque yo escuché y me pareció ser que fue el primero, el negro. Pero si es el blanco, pues me refiero al blanco. En ese caso es que decimos que cuando se equivocó en la palabra, es que el Ekdesh, el toro blanco, va a ser el Ekdesh. Pero en un caso que efectivamente él está mencionando esta frase antes de que salieran los toros, ¿sí? Y dijo, el toro negro que saldrá primero de mi casa va a ser Ekdesh. Y al final salió el blanco. Aquí él no puede decir, no, si yo hubiese sabido que el negro es blanco, no ha pasado nada, que él se hubiese sabido. Entonces en este caso decimos que efectivamente no le vamos a creer a su retracto. Y también según Bet Shammai no va a ser el toro blanco Ekdesh. Nada más cuando es después, porque él pensaba que era negro, por eso dijo que es negro. Sin embargo, la Gemara pregunta algo técnico. Mimatzi amar de Cain betiara asik, veakatan idina shezav sheyaale, tani sheala, javit sheyain shetaale, teni shealta. La Gemara pregunta que si ese es el caso en el primer ejemplo de la Mishnah, tengo un problema con los otros dos ejemplos. Con el caso, ¿cuál es el segundo ejemplo? El ejemplo de la moneda y el ejemplo del barril. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la Mishnah es, en el caso de la moneda, escuchen bien, dinar shel zav sheyaale. Sheyaale es en futuro, que lo sacaré. Y según esa explicación estamos hablando cuando ya pasó la acción y no sabe qué fue lo que pasó antes, estamos hablando del después. Dice la Gemara, efectivamente no digas sheyaale, sino sheala, que salió antes. Y la Gemara también pregunta sobre el tema del barril, que también está escrito, Javit sheliain shetaale, que sacaré, el barril que sacaré en un futuro. Y según lo que acabamos de hablar, el ejemplo de la Mishnah, según Abaye, es cuando la persona dice la frase, cuando ya pasó ya pasó anteriormente. Dice la aquí también tenemos que decir shealta, que salió, que ya la subió, que ya la sacó antes. Así dice la Gemara. Viene la Gemara y dice una alajá que dice Rav Hasda, o mejor dicho, un dicho que dice Rav Hasda. Amar Rav Hasda, ukma vejivara lakia, jivara beuvma lakia. Dice Rav Hasda lo siguiente: cuando una persona tiene varios toros blancos, ¿sí? Y dentro de todos los toros blancos tiene un toro negro, eso le devaloriza todos los toros. ¿Por qué? Porque el toro blanco es mucho mejor y cuando tiene un toro negro ahí metido, le perjudica todo el ganado que tiene ahí. Sigue diciendo Rav Hasda, ¿qué pasa si un toro negro, ¿sí?, tiene una mancha blanca? Dice Rav Hasda, eso es malo, porque eso demuestra de que tuvo antes como una lepra, una enfermedad de la piel, y por eso tiene una mancha blanca. Así nos dice Rav Hasda. Y la Gemara pregunta sobre Rav Hasda, no me cuadra que efectivamente el toro, él me dijo en su primera alajá que el toro negro dentro de los blancos me devaloriza a los blancos. Significa que ¿qué es mejor? ¿Blanco o negro? Blanco. Dice la Gemara, no me cuadra, porque Tnan, está escrito en nuestra Mishnah, Shahor she'etzemi betir rishon ekdesh. Kasal kadatach ki magdish bain ra magdish. Ve'amre bet Shammai have ekdesh.
No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque nuestra Mishnah está escrito que una persona que viene y dice el toro negro que salga de mi casa primero es Ekdesh. Y al final salió uno blanco, Bet Shammai dice que es Ekdesh. Y la Gemara entiende que se refiere que es Ekdesh, ¿cuál? El blanco, como la explicación de Abayé, por ejemplo. ¿Sí? Y la Gemara entiende que cuando una persona normalmente consagra y dona para el Bet HaMikdash de sus cosas, siempre siempre deja lo mejor para uno mismo y dona lo menos mejor, llamémoslo así. ¿Ok? Entonces dice la Gemara, tengo un problema. Bet Shammai me dice que ¿qué es Ekdesh? El blanco. Pero si tú me dices que la persona cuando dona el menos, entonces, pero según lo que acaba de decir Rav Hasda, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? El blanco, debería donar el negro. Dice la Gemara, tenemos que decir entonces para responder, Vela Mai, Beain Yafa Magdish. Tenemos que decir que efectivamente, según esta Mishnah, la persona cuando dona, no dona lo peor, sino dona lo mejor, con buen ojo, dona con abundancia. Pero si así tengo un problema con el segundo caso, con el segundo ejemplo de la Mishnah. Dinar shezav shealevi adir rishon, bealakes Bet Shammai ombrim ekdesh. ¿Qué pasa a una persona que dice, la moneda de oro, el dinar de oro, que salga primero de mi mano, va a ser ekdesh? Y al final salió moneda de plata. ¿Qué dice Bet Shammai? Que la de plata es ekdesh. ¿Por qué la de plata? Si tú me dices que una persona cuando da con Ain Yafa, da mejor, pues debería ser ¿cuál Ekdesh? La de oro, no la de plata. Sé que vas a decir que en este segundo ejemplo tenemos que decir que ¿qué? Vela Mai, Beain Rak, Magdish. Tenemos que volver entonces que una persona cuando dona, no dona con lo mejor, sino dona con ¿qué? Con lo segundo. Dice además, pero tengo un problema, entonces con el tercer caso también. Havit Shelian Shetalebi Adir Rishon, Veala Sheshem Bet Shammai Ombrim. Ekdesh, veashem adif miyain. Dice la Gemara, ¿qué me vas a decir? Que una persona que dona con el segundo, mejor no con el primero, sino con un poquito menos, que tengo un problema con el tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? El tercer ejemplo. Una persona que dice, barril de vino que salga primero va a ser Ekdesh, y al final salió ¿qué? Barril de aceite. Dice Bet Shammai que el de aceite es Ekdesh. Dice un segundo, pero el aceite es mejor que el vino. Eso debería ser que ¿qué? Según esta conclusión que acabas de decir, que la persona dona con el menos mejor, debería ser que ¿cuál es Ekdesh? El vino. Dice no, esta última pregunta no es pregunta. Esto no es pregunta porque puede ser que estamos hablando en Galil, y en Galil efectivamente, ¿qué es mejor? El vino es mejor que el aceite. Por eso puede ser que es Ain Ra, puede ser que sea con el segundo mejor, no con el mejor, sino con el menos mejor, y se da el aceite porque efectivamente en Galil era más costoso y más importante el vino. Pero todavía, Reisha Kasha de Rav Hasda, pero todavía voy a tener problema con el primer caso. Si tú me dices que Ain Ra, que una persona da no lo mejor, sino lo menos mejor para el Ekdesh, entonces tengo solucionado el último caso porque estamos hablando en Galil. El segundo caso también estamos hablando, está claro porque da la moneda de plata. Pero el primer caso que está escrito que da el toro blanco. ¿El toro blanco qué es? Mejor. Se vuelve la pregunta, y si tú me dices que la persona dona con lo menos mejor, no me cuadra. Dice la Gemara, Amar la Rav Hasda, que hambre betora de Carmenay. Dice Rav Hasda, dice la Gemara, perdón, todo lo que te dijo Rav Hasda, que el toro blanco es mejor, es únicamente el toro blanco, ¿sí? Del lugar que viene de Carmuna. Ahí son mejores toros los blancos que los negros. Pero nuestra Mishnah está hablando en toros de cualquier lugar. Y en toros de cualquier lugar, efectivamente, ¿cuál es mejor? El negro. Y por eso, como una persona no dona el mejor, sino Beain Ra, tiene que dar, según nuestra Mishnah, el blanco. Seguimos un poquito más. Veamar Rav Hasda, Ukma le mashke, Sumka le bisre, Jibra le ridia. Veamar Rav Hasda, Ukma be Jibra la kia, que hambre betora de Carmuna e. Dice Rav Hasda otra alajá, que un toro negro es el mejor para la piel. Si quieres usar la piel, el cuero, el mejor es el toro negro. Y si quieres usar una carne roja buena, ¿sí? También del toro negro. Y el toro blanco es el mejor para arar la tierra. Dice la Gemara, pero no me cuadra que Rav Hasda dijo eso, porque el mismo Rav Hasda dijo que un toro negro que está con los toros blancos, antes mencionamos que ¿qué pasa? El toro negro devalúa a los blancos. ¿Significa cuál es mejor? Significa que el mejor es... Si tú me dices que el toro negro, el cuero del toro negro es el mejor que hay, pues entonces ¿por qué me está devaluando? Me debería de ser lo contrario. Dice la Gemara, como respondimos antes, todo lo que dijo Rav Hasda, que el toro negro con los toros blancos los devalúa, está hablando en toros blancos que vienen del lugar de Carmunay. Ahí es que los devalúa. Y ahí es que es el mejor toro que hay. Pero en toros regulares, normales, que no siendo de ese lugar, efectivamente el toro negro también tiene su nivel por el cuero, por la carne, y el toro blanco también tiene su nivel regular para arar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.